tardes. Esta es una transmisión para nuestras dos señales, TV Perú y 7.3 Noticias. Nos vamos en vivo hasta la PCM, conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. Ahí está Patricia Segarra, nuestra compañera, y nos amplía. Contigo, Pati, te escuchamos. Inicia la conferencia tras la sesión del Consejo de Ministros. Hace uso de la palabra en estos momentos el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala. Escuchemos. Hemos estado dando respuesta a los desastres naturales que han golpeado nuestro país. Y es importante que hagamos una evaluación de la situación. Ustedes y los ciudadanos, a través de ustedes, tienen que estar bien informados de lo que venimos trabajando en función a las tareas que nos tocan hacer en las próximas semanas. Como Gobierno Central hemos desplegado a todos nuestros ministros para ayudar en todo lo que fuera necesario. En esta tarea merecen un reconocimiento especial las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, nuestros bomberos y los voluntarios y brigadistas que se han unido en esta tarea de llevar ayuda a quienes más los necesitaban. El día de hoy, el reporte nos muestra que en total tenemos 156.000 damnificados, 961.000 afectados y lamentablemente 106 víctimas mortales. Quiero hoy día que todos tengamos muy claro cuál es la forma de trabajo que vamos a tener en los próximos meses. El trabajo frente a este desastre está enfocado en 3 etapas. Una primera, que es la etapa de la respuesta, es decir, la respuesta rápida para salvar vidas y evacuar a los que corren riesgo, y eso se ha desplegado en las últimas semanas. Hoy ya estamos empezando una segunda etapa que le llamamos la rehabilitación. Es la rehabilitación de los servicios básicos para que la gente pueda rápidamente regresar a su día a día. Y la tercera etapa es la etapa de la reconstrucción. Esta implica un poco más de largo plazo, implica también una buena planificación para que justamente este desastre o las implicancias de este desastre no nos vuelva a suceder. Durante las primeras semanas de trabajo se ha centrado todo el esfuerzo de los ministros y del Gobierno Central en la atención rápida de damnificados y acopiar y distribuir la mayor cantidad de ayuda posible. También a brindar información a los ciudadanos sobre la evacuación de lugares en peligro. Esta etapa continuará si es que es necesaria. La información detallada que estamos llevando a cabo la pueden encontrar en la página oficial www.unasolafuerza.pe. Ahora bien, existe mucha expectativa sobre la fase de reconstrucción. El objetivo central del gobierno en el corto plazo es pasar de la atención de emergencia a la segunda etapa, la rehabilitación de los servicios básicos. Esta fase ya ha comenzado en algunos lugares afectados e irá llegando a todas las zonas afectadas. El trabajo de rehabilitación se concentra en 5 componentes: techo, salud, educación, trabajo, vías y caminos. En términos de techo, implica la reubicación de damnificados en refugios temporales. El componente de salud incluye garantizar la alimentación, salud y manejo de residuos sólidos de todos los damnificados y afectados. Trabajo que ya se está haciendo en Trujillo, que ya se está haciendo en Chiclayo y que esperemos pronto podamos iniciar en Piura. El tercer componente es educación y consiste en rehabilitar la infraestructura dañada y asegurar el reinicio de clases para estudiantes de las zonas afectadas. Nuestra gran meta es que a nivel nacional toda la educación al inicio de clases se dé este próximo 17 de abril. El cuarto componente tiene que ver con trabajo y es a través del programa Trabaja Perú en emergencia, y crearemos más de 20.000 puestos de trabajo. Ese programa lo vamos a inaugurar este lunes 10 en Piura. Además, el componente trabajo incluye
apoyar a la agricultura que ha sido afectada. Hoy día justamente en el Consejo de Ministros hemos aprobado un decreto de urgencia que va a brindar el apoyo necesario a los pequeños agricultores que han sido afectados por este desastre. El quinto componente es el de vías y caminos. Para que tengan una idea, necesitamos lograr la transitabilidad en más de 3.000 kilómetros a lo largo de las vías del norte, del centro y muchas que conectan la costa con el centro en la zona norte del país. El plan que tenemos de rehabilitación implica que hasta el 5 de junio vamos a tener rehabilitados, es decir, va a poderse transitar en estos 3.000 kilómetros. Entonces, la primera semana de junio ya deberíamos tener restablecido todo lo que es la transitabilidad. El gobierno está dedicado a que realmente este plan funcione y hemos establecido una rutina de monitoreo para asegurar que así se dé. Esta es la segunda etapa, rehabilitación. La tercera etapa, que es la reconstrucción, significa para nosotros que la gente, que los ciudadanos puedan vivir mejor que antes, en lugares seguros y que estos temas de falta de prevención no se repitan nunca más. Para desarrollar esta etapa estamos teniendo reuniones con expertos internacionales, promovidos por el BID, por el Banco Mundial, por la CAF. Estamos aprendiendo las mejores formas de reconstrucción que han habido en otros países. Pronto les daremos más detalles de esta etapa de reconstrucción. Entonces, atención temprana, rehabilitación y reconstrucción son las tres etapas que en las cuales estamos trabajando hoy a nivel del gobierno central, liderado por los ministros. Quiero nuevamente felicitar a todos los peruanos y peruanas que han dado su tiempo para ayudar a los más necesitados, a los peruanos que han sido afectados por este desastre. Dentro del componente de rehabilitación que habíamos conversado, uno de los temas más importantes es salud. Así que quiero darle la palabra a la ministra de Salud para que explique las acciones que estamos tomando en ese sector, en esta etapa de rehabilitación. Ministra. Muchas gracias. Con ustedes hemos compartido un documento que quisiéramos que también pueda servir como una guía para informar a la población acerca de qué es lo que debemos hacer en el tema de salud. Especialmente post desastres, y hay cosas que ya se conocen y además las estamos trabajando con expertos internacionales. No solamente hay acciones que necesita hacer el Estado, sino hay acciones que el ciudadano necesita hacer porque es parte del cuidado personal y parte de cómo prevenir. Después de un desastre existen algunas enfermedades o algunos problemas que aparecen más frecuentemente y son 6 de los que estamos tratando nosotros, 6 tratando de enfocarnos. Uno de ellos, que es el más frecuente que estamos viendo en este momento, son las enfermedades diarreicas, o sea, las famosas diarreas. Las famosas diarreas son frecuentes todos los años y más frecuentes en esta etapa del año por el calor y porque la gente no tiene todas las condiciones de higiene o de saneamiento. Pero en este momento de desastre, lo que tenemos que hacer y asegurarnos es que la gente tome las previsiones para evitar que los números aumenten. Impresionantemente, yo creo que esto es una cosa buena y felicito a la población y felicito al personal de salud también que ha estado empujando ciertas acciones, que los números de enfermedades diarreicas que tenemos, si bien son elevados, prácticamente no se diferencian con respecto al año pasado a estas alturas, pero no queremos que avancen más. Para evitar enfermedades diarreicas hay que asegurarnos agua segura. Y eso se está trabajando no solamente a través del Ministerio de Salud, sino a través de los gobiernos regionales, locales y en coordinación con el Ministerio de Saneamiento y Vivienda, y además trabajando incluso con organismos internacionales y con ONGs que están trabajando en diferentes lugares. Agua segura es una cosa importante, y una cosa sumamente importante es el lavado de manos, aún en las condiciones que estemos, y tratar de evitar el contacto con las aguas estancadas. Y esa es la más frecuente, pero también estamos viendo infecciones respiratorias agudas.
O sea, el moquito, la tos, etcétera, y un llamado es especialmente para los niños más pequeños, las mamás, que lleven a sus niños más pequeños si tienen esos síntomas, especialmente si están asociados con fiebre, que los lleven a las postas. Habiendo dejado esos dos, yo diría que el siguiente problema en frecuencia es de lo que todo el mundo está hablando, y que es el dengue. El dengue es esta enfermedad transmitida por un zancudo, que lo tenemos en muchas partes del país, pero que ya vivía hacía mucho tiempo en la zona norte. Los mensajes que estamos tratando de hacer llegar a la población es que necesitamos que la gente sepa que podemos combatir este zancudo. Y para combatir ese zancudo, lo que tenemos que hacer es tapar los recipientes con agua, taparlos, lavarlos bien, sobre todo ahora que se están repartiendo agua a través de cisternas. Y la otra cuestión es, les pedimos que nos abran las puertas cuando aparezcan los fumigadores, que lo que van a hacer es tratar de disminuir la población de zancudos. Esa es una primera parte. La segunda, creo que es importante darle la tranquilidad a la población que estamos trabajando en todas las zonas de emergencia con el personal de salud, y estamos asegurando la operatividad de los establecimientos de salud. Y la gente debiera saber que de cada 10 personas que tienen dengue, 9 van a tener una cosa que es absolutamente leve. Sí, mucho dolor de cabeza y fiebre, que usualmente no dura más de 7 días, ¿ok? Y mucho dolor de cuerpo, pero eso desaparece. Pero lo que sí nos interesa es que si las personas en estas zonas tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y tienen menos de 2 años, más de 60, o son gestantes, acudan al establecimiento de salud. Porque el médico va a tener que verlos y probablemente los va a poner en observación, porque ese 1 de cada 10 que pueden hacer alguna complicación están en ese grupo, o en aquellos que tienen lo que llamamos los signos de alarma, cuando hay mucho vómito, mucho dolor abdominal, o cuando hay algún signo de sangrado. Y como parte de lo que estamos trabajando en todas las regiones, además estamos haciendo un entrenamiento y estamos llevando infectólogos y expertos internacionales para fortalecer la forma como se manejan todos estos casos. Desde el punto de vista del Estado, estamos repartiendo y vamos a distribuir más de 30.000 tapas, estas tapas de plástico que tienen como un elástico que va a permitir cubrir los cilindros y los baldes. Además, queremos que sepan, y casi muy calladamente, hemos estado ya trabajando desde hace bastante tiempo en la fumigación y tenemos más de 120.000 viviendas fumigadas. Las fumigaciones no se hacen una sola vez, tienen que hacerse en ciclos de A3, con intervalos de más o menos 5 días, porque de esa manera lo que vamos haciendo es matamos al mosquito. Si hay una larvita por ahí que crece, en 5 días, cuando se produce el nuevo mosquito la matamos, y si me quedó alguna volvemos a matarla. Pero por eso le pedimos a la gente que nos abra las puertas, porque uno de los problemas que hemos visto es que hay gente que o tiene temor porque piensa que el insecticida puede hacerle daño. Estos insecticidas que usamos no hacen daño a la población, a las personas. Le hacen daño al mosquito, al zancudo. Nosotros no somos zancudos. Y esto viene, inclusive lo estamos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud, de tal manera que eso lo asegura. Y la segunda cosa que tiene la gente miedo es si los fumigadores serán gente de confianza. Asegúrense, las personas van a tener que venir con su cartelito que dice que son del Ministerio de Salud. Y necesitamos que nos abran las puertas, porque si hay una casa que se fumiga y la otra no, el mosquito se esconde. Los mosquitos están usualmente en los sitios oscuros, se esconde ahí. Entonces tenemos que trabajar, señores, casi como vecindario para abrir las puertas. Y mi último mensaje, es importante también que usemos mosquiteros y repelente. Y el repelente debe usarse cada 4 horas. Y es importante para prevenir cuando no tiene la enfermedad, pero también cuando uno la tiene y lo mandan a la casa con su Panadol o con su paracetamol. ¿Por qué? Porque si yo tengo la enfermedad, un mosquito puede picarme y luego transmitirlo a alguien de mi familia que no la tiene. Yo tengo que cortar esa cadena de transmisión. Yo creo que si trabajamos juntos con este tema de las enfermedades diarreicas, con este tema de las enfermedades respiratorias, con el dengue y las otras que pueden aparecer, como las enfermedades de piel, de ojos, que tienen que ver mucho con higiene y con limpieza, creo que vamos a poder controlar este problema y estamos listos y estamos trabajando en todas estas zonas de emergencia con el personal de salud, a quienes agradezco por su tesón y por su fortaleza trabajando aún en las peores condiciones. Iniciamos la rueda de preguntas con Iván Atilano del diario Perú 21. Ministra, quiero hacer 2 preguntas. La primera va con la reconstrucción.
Ministra, en cuanto a hospitales afectados, colapsados, ¿cuál es el balance? Y, ministro, sobre ese tema, si ya se tiene una aproximación del monto que costaría la reconstrucción. Y la segunda pregunta, ministro Zabala, es, ¿hoy o mañana estaría venciendo el plazo para el reglamento de la Procuraduría General del Estado? Por ende, se tendría que designar a una procuradora o procurador general del Estado. Mi pregunta es si es que tiene pensado designar a la doctora Julia Príncipe como procuradora general del Estado, y si no, ¿por qué y a quién sería? Durante todo el periodo de la emergencia nosotros hemos estado de manera muy cercana llevando cuentas de nuestros establecimientos de salud y qué era lo que iba pasando. Tenemos alrededor de aproximadamente unos 70 establecimientos de salud que llamamos nosotros no operativos. Entre ellos probablemente el establecimiento de mayor nivel que no está operativo, que está completamente afectado, es el Hospital de Guarmey. Efectivamente, que fue inundado prácticamente hasta el techo y que para poder servir a la población hemos tenido que armar todo un hospital de campaña. Probablemente el segundo establecimiento de mayor nivel que ha sido afectado ha sido un hospital, un centro materno-infantil en Chiclayo, que lo hemos hecho operativo, digamos, a través de poner un hospital de campaña en Chiclayo, que en este momento ha tenido casi 15.000 atenciones y más de 70 partos a la fecha. El resto de establecimientos de salud, muchos de ellos han sido centros de salud y puestos de salud, entre esos 70. Tenemos alrededor de entre 200 y 300 otros establecimientos con lo que llamamos nosotros daños o fallas, pero que han continuado trabajando. Entonces, en este momento tenemos un contingente que está trabajando con gente también de las regiones y propiamente del Ejecutivo, analizando los daños y viendo justamente cuáles son las acciones que vamos a tomar y realizando los expedientes técnicos. Y en ese trabajo estamos. Sobre el monto de la reconstrucción, todavía es temprano para dar un monto. Todavía estamos en el proceso, por ejemplo, de identificación de los daños en el caso de Piura. Aunque hay todavía cifras preliminares, preferimos esperar a tener el análisis de todos los sectores. Es más, INEI le hemos encargado hacer un censo de los daños que oficialmente nos lo van a entregar a finales de abril. Entonces creo que hay que esperar un poco para tener un monto final de lo que va a ser el costo de la reconstrucción. Sobre el tema de la Procuraduría, estamos afinando el decreto, debe publicarse en los próximos días y ahí se establecerá el mecanismo de selección de la Procuradora. Patricia Segarra, de TV Perú. Buenas tardes, ministra. Una consulta, ¿cuál es la cifra actualizada en cuanto a los casos de brote de dengue? Y también de los hospitales que han resultado afectados, ¿se tiene de repente un estimado de cuántos van a tener que ser reubicados? Y para el ministro, hoy estamos a 25 años de este autogolpe de Estado, si podría ser de repente hacer una reflexión. Perfecto. Con respecto a los casos de dengue, como lo expliqué la vez anterior, estamos hablando de casos probables de dengue. Tenemos alrededor de 8.000 casos en todo el país, que dista un poco de la cifra para esta fecha en el año 2016, que era alrededor también de unos 7.800. ¿Okay? Una cosa como un dato es que, igual que en el año 2016, casi 43% de estos casos están localizados en la zona de Piura. La segunda pregunta que me hiciste tenía que ver con los hospitales inoperativos que tendrían que ser reubicados. Según nuestros estimados, prácticamente todos los inoperativos van a tener que ser reubicados. Y la razón es que justamente están inoperativos porque muchos de ellos han estado completamente inundados. Hay algunos que estaban localizados, y un ejemplo para mí es el tema del hospital de Guarmey, en una zona absolutamente vulnerable que ha condicionado pues que se inunde completamente. O un centro de salud que queda en Ica, en la Tinguiña, que básicamente es una hondonada y que históricamente en los anteriores niños también sufrió de inundaciones. Entonces, justamente los equipos están mirando esto y probablemente todos aquellos que están inoperativos porque han sufrido, ya sea por la inundación o por el huaico, lo que te está diciendo es que ese lugar donde estaba localizado es totalmente vulnerable y van a tener que reubicarse. Esta fecha nos
nos llama a la reflexión sobre la importancia de la democracia. Llevamos ya 4 gobiernos elegidos democráticamente y, como saben, este gobierno no avala ningún golpe de Estado, ya sea en el país o en ningún país de la región. Marco Medina, de RPP. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, ministra. Hemos recogido una gran preocupación de parte de los pobladores de la provincia de Palpa. Nos han comentado que prácticamente los establecimientos de salud en las zonas periféricas están abandonadas, a pesar de que hay una declaratoria de emergencia sanitaria en esa región. Cuéntanos, por favor, qué es lo que se está haciendo realmente por allá. Yo misma he estado en Palpa, justamente, ¿qué día estamos hoy? Miércoles, ¿no? Debo haber estado allá la semana pasada, no solamente como ministra, sino que llevamos todo un contingente de fumigadores, llevamos un contingente de voluntarios, llevamos médicos para analizar la situación inicialmente de lo que llamamos el brote de dengue en Palpa, que sí fue inusual porque antes no se había dado, pero aproveché para visitar 10 de los 14 establecimientos de salud de la zona de Palpa, conjuntamente con el director regional. Después de mi visita, y efectivamente encontramos varias cosas en el diagnóstico. Encontramos algunos establecimientos de salud que en este momento que estaban cerrados y el personal no estaba atendiendo. Encontramos otros establecimientos de salud cuyo personal, estando abierto, el personal no atendía, y otros que había reverberancia, había dos establecimientos de manera muy cercanos y que prácticamente no atendían pacientes. Hemos hecho todo un plan con la dirección regional para hacer una reingeniería de los establecimientos de salud y adicionalmente eso, una campaña muy intensa para el control del dengue, que ha incluido no solamente el reforzamiento de la fumigación, hemos estado entrenando promotoras de salud, que son una parte fundamental de la vigilancia para dengue y también para la vigilancia de que los establecimientos funcionen de manera correcta. Y en este momento tengo a un encargado desde el ministerio y desde mi despacho que está justamente haciendo seguimiento para asegurarse que los establecimientos cumplan sus horarios, medicamentos y además que atiendan y que se cumplan las acciones que hemos planteado en el plan. Entonces, progresivamente vamos a estar acompañando todo este proceso. Recordemos que hay una situación, que es una situación particular. Es que si bien es cierto, el Ministerio de Salud es el órgano rector, la salud se ha descentralizado y muchos de estos aspectos recaen sobre los gobiernos regionales. Entonces, nosotros estamos retomando nuestra función supervisora y rectora, asegurándonos que los establecimientos funcionen y se tomen las acciones correspondientes. Y en eso estamos. Y yo escuché a los pobladores de Palpa. César Gallegos, de Panamericana. Buenas tardes, ministros. La primera consulta para el primer Zavala. La OEA ha activado la Carta Democrática y ha aprobado de alguna u otra manera el mecanismo de presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Quería saber si es que esto ya era algo que debió haberse dado desde hace mucho tiempo, según usted. Y la segunda consulta es sobre lo que dijo el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien afirmó que todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede con el trámite solicitado a la justicia norteamericana. Habló de que no había reciprocidad. Su opinión, por favor, respecto a esos temas. Bueno, sobre el primer tema, nosotros hemos impulsado la activación de la Carta Democrática a nivel de Cancillería y a través de nuestro representante de la OEA. Además, como ustedes saben, hemos tomado la medida de retirar a nuestro embajador y seguiremos en los esfuerzos para asegurar, digamos, que la situación humanitaria en Venezuela cambie. Sobre el segundo tema, nosotros estamos apoyando tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial para que se presente toda la información necesaria para que a nivel del Departamento de Estado presenten la solicitud ante el juez correspondiente en Estados Unidos. Esa es la función que tiene el Poder Ejecutivo, es decir, de apoyar y dar todo el apoyo a las instancias respectivas del Perú y también hacer las coordinaciones necesarias
para que las autoridades en Estados Unidos procesen ese pedido que ha hecho a nivel de la Fiscalía peruana. Ese es un tema que ve directamente la Fiscalía. Nosotros apoyamos el trabajo que hace la Fiscalía y también apoyamos en esa coordinación frente a las autoridades de Estados Unidos. Última pregunta, Raúl Gastulo de Andina. Ministra, muy buenas tardes. Tenía 3 consultas. La primera es en cuanto al decreto de urgencia de los pequeños agricultores, si podría ampliar, por favor. La segunda es cuánto ya se va ejecutando tanto en las etapas de respuesta y rehabilitación, ¿no? Digamos, si bien se van a conocer las cifras de reconstrucción, pero cuándo se viene ejecutando. Y la última es su opinión sobre la derogación ayer del decreto legislativo sobre crímenes de odio. Gracias. Crímenes de odio. A ver, he escuchado varios comentarios desde el Congreso y yo creo que ha sido un grave error y un retroceso que la Comisión de Constitución proponga la derogatoria de ese decreto legislativo. Sí quiero ser muy enfático en que se pidieron facultades expresas para justamente legislar en esta materia. Entonces no es correcto lo que se menciona que no teníamos facultades. Es más, exhorto al Pleno del Congreso a que reconsidere estas decisiones de la Comisión de Constitución. Y quiero referirme expresamente a lo que decía la ley, la 3506, que es la ley que nos habilitaba para las facultades legislativas. Y ahí es claro y se señala, se otorgan facultades para establecer precisiones y modificaciones normativas a la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal, entre otras materias, para combatir la violencia familiar y la violencia de género. Es decir, expresamente teníamos facultades para legislar, así lo hicimos. En la comisión que revisa esos temas había sido aprobada, es decir, se consideró constitucional. Y es diferente a la decisión que tomó la Comisión de Constitución. Si creen o no están de acuerdo con lo que se legisló dentro de las facultades, luego presenten un proyecto de ley y que se discuta y que se derogue. Pero ese decreto legislativo estaba dentro de las facultades y además creemos que se debe defender. Y creemos además que ese decreto legislativo y ese cambio legislativo es fundamental para avanzar hacia un país más justo y más igualitario. Sobre el tema el decreto de urgencia, hoy día hemos aprobado, va a haber un apoyo de 1.000 soles por hectárea afectada. Esto está dedicado a los pequeños agricultores. Ya encima de ese apoyo de 1.000 soles en las zonas afectadas, se va a apoyar a los pequeños agricultores para que contraten un seguro contra este tipo de riesgos. En ese decreto de urgencia destinado a la agricultura vamos a destinar más de 20 millones de soles. Bueno, ya debemos estar por encima de los 600 millones de soles en ambas etapas. Hoy, como lo he mencionado hace poco, estamos pasando de la respuesta inmediata a la etapa de rehabilitación. Y ahí incluyen estos 5 grandes grupos que son el techo, es salud, es el tema de las carreteras, es educación. Y ahí se va a tener que destinar recursos adicionales. Esta es la segunda etapa, rehabilitación, que nos permite, digamos, dar los servicios mínimos a la población para que pueda reiniciar su día a día. Después de esta etapa, iniciamos la etapa de la reconstrucción, que sí necesita una planificación mayor. Sí, solamente quiero tomar un minuto para poder agradecer y honrar al personal de salud que en acción ha perdido la vida o se encuentra desaparecido en este momento. Son 5 personas que fallecieron en el del sector salud específicamente, entre biólogos, técnicos, choferes, todos ellos dirigiéndose en otro momento hacia cumplir su función, que era apoyar a otros. Todavía tenemos 2 que están desaparecidos. Todos ellos
son héroes de la salud y realmente merecen nuestro reconocimiento. Muchas gracias a todos ellos y a sus familias. Muchas gracias, señores periodistas. La conferencia de prensa ha concluido. Culminada entonces este nudo la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, que está orientado también pues a atender esta emergencia que se ha registrado en el país. Así es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Retornamos con ustedes a estudios. Gracias, Patricia, por los alcances. Vamos a ampliar esta información más adelante en nuestras siguientes horas informativas. Nos quedamos un poco afectados, ¿no?, con esto último que comentó la ministra de Salud. Héroes realmente de la salud que entregaron la vida por los demás en esta emergencia. Hasta aquí este avance informativo. Continúe con nuestra programación habitual a través de TV Perú. Nos vamos a seguir desarrollando la información a través del 7.3 Noticias. Buenas tardes.